El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona, pero lo que tú eres será tuyo para siempre. Henry Van Dyke. Y de mí se enamoró. Y yo le dije sonriendo que cantando me encontró con el arpa y la jarana y de mí se enamoró. Bienvenidas y bienvenidos a Cinco Rostros de la Muerte, una producción del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila que busca reflexionar sobre la muerte desde distintas perspectivas. Les habla Fernando Cervantes Zavala, desde las instalaciones del 104.1 FM Radio Universidad en Saltillo. Hoy abordaremos un tema fundamental para la tranquilidad de nuestras familias: la muerte ante la ley. En México, la legalidad también abarca lo que ocurre después de la muerte, la transmisión de bienes, las obligaciones pendientes y el cumplimiento de la voluntad de quienes parten. En lugar de heredar tranquilidad, muchas familias heredan problemas, disputas por los bienes, conflictos entre hermanos y largos procesos legales que agravan el dolor de la pérdida. Desde hace varios años, nuestro país promueve una campaña nacional del Mes del Testamento, que se celebra cada septiembre para fomentar la cultura de la previsión y facilitar este trámite. Por eso, en este episodio hablaremos sobre la importancia del testamento, las implicaciones de morir sin dejarlo y los conflictos legales que pueden evitarse si actuamos con responsabilidad, porque la muerte, además de un proceso emocional, también tiene consecuencias jurídicas que pueden afectar a quienes más queremos. Para conversar sobre las implicaciones legales de la muerte de una persona, tengo el honor de que me acompañe en este episodio el secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, el doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés. Nacido en Saltillo, Coahuila, posee una licenciatura en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un doctorado en Políticas Públicas por el CIDE. Es autor de varios libros, artículos, capítulos e informes que han sido publicados en México, Estados Unidos, Perú y Ecuador, por el Colegio de México, USAID, el CIDE, The Woodrow Wilson Center y la Universidad Autónoma de Coahuila. Es colaborador de diversos medios impresos como Vanguardia, Animal Político, La Silla Rota y Nexos, y en la actualidad es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y sus líneas de investigación son la seguridad pública, crimen organizado, transparencia y procesos electorales. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Víctor Sánchez. Bienvenido. No, gracias a ustedes, al Sistema Universitario de Radio, a ti, Fernando, y un gran saludo a todas y todos los universitarios. Primero, comencemos con algo básico. Cuéntenos qué es un testamento y cuál es su función legal. A ver, un testamento no es otra cosa que plasmar la voluntad de una persona en un documento legal, a efecto de que esta persona pueda decidir con entera libertad qué es lo que se va a hacer con sus bienes, con sus derechos y cuando haya algún aspecto en el que medie su voluntad sobre cualquier aspecto futuro. Obviamente no se puede contemplar todos los casos porque en realidad es muy abierta el abanico de posibilidades, pero digo, en términos generales, pues la mayor parte de los testamentos se circunscriben solo a bienes y a derechos. Y bueno, esto es algo que pasa muy, muy a menudo, pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona fallece sin dejar un testamento? Bueno, pues como tú bien dices, la mayor parte de las personas en el país, toda persona mayor de edad y que esté en pleno uso de sus capacidades puede dejar testamento. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas no deja testamento. Y esto se debe en gran medida a aspectos económicos, es decir, hacer un testamento, incluso
dentro del mes del testamento suele tener algún costo. Obviamente en septiembre esos costos bajan y por eso se ha hecho esa campaña nacional desde hace muchos años. Hay incluso pues algunas brigadas en donde los testamentos se hacen de forma gratuita, pero pues la cuestión es que cuando no se deja un testamento, lo que nos dice el Código Civil es que se iniciará un juicio sucesorio. Y la propia ley establece pues la prelación de las personas que deben ser consideradas. Por lo general, pues se le da una mayor importancia a quien haya sido cónyuge, parejas, concubinos, etcétera, a los hijos y luego padres, nietos, hermanos. Sin embargo, pues esto no quiere decir que no se susciten problemas. Obviamente, al fallecer una persona, pues hay ocasiones en que ya no todos los hijos viven, entonces pues también entran los hijos de esas personas, o hay bienes que, por ejemplo, una persona heredó de facto, pero no de manera legal. Es decir, pues no sé, vivían en una casa que era de sus padres, pues ellos se quedaron en esa casa, nunca hicieron el traspaso legal de una persona a otra, y entonces ellos, al no dejar testamento, pues en el juicio sucesorio se tienen que retrotraer 3 generaciones y no solo una. Entonces a veces pues se dan estas situaciones y pues se prestan, como tú dices, a muchas disputas familiares. Entonces la recomendación es dejar testamento, dado que eso facilita mucho las cosas. O sea, en los dos casos, con testamento y sin testamento, hay el juicio sucesorio. Lo único es que cuando sí hay testamento, ya prácticamente todo se da en automático. La única dificultad que puede haber es que alguien saque un testamento posterior y pues diga que es el que debe prevalecer, porque eso también es importante mencionarlo. Una persona puede, a lo largo de su vida, signar muchos testamentos y el que tiene validez es el último firmado. Muy interesante. Bueno, cuéntenos un poco sobre cuáles cree usted que son los principales conflictos o consecuencias legales que, pueden llegar a enfrentar las familias con todo esto del testamento, cuando no hay un testamento y una persona fallece. Digo, sobre todo tiene que ver con la división de los bienes. O sea, es decir, pues muchas de las personas que no dejan testamento, pues suelen tener una pequeña cantidad de bienes. Y en ocasiones, pues hay muchas personas que son beneficiarias. Por ejemplo, quizá una persona muere y deja una sola casa, pero 4 hijos. Entonces, la cuestión es cómo valorizar la casa, quién se queda con la casa, cómo compensas a los que no se quedan con la casa, y luego, vamos a venderla y dividir en partes iguales eso, pero si hay un hermano que no quiere vender, entonces no se puede vender, y termina, cuando son pocos bienes, pues siendo complicada esa división. Pero el hecho de que haya muchos bienes tampoco necesariamente simplifica las cosas. ¿Por qué? Porque los bienes tienen diferente tipo de precios. Entonces tienes que hacer una evaluación. Y pues a veces las divisiones no son exactas. O sea, es decir, no es de que, pues tú te quedas con el rancho y esta persona con los 2 carros y esta con una casa. No tienen los mismos valores, entonces pues hay que encontrar como mecanismos de compensar. Y luego está pues las cuestiones de que pues también pueden heredar personas que tenían una relación con una persona, pero que no estaban casadas con las mismas, o hay una persona que pues tiene más de una familia.
Entonces, pues las posibles complicaciones suelen ser muchas y obviamente lo que nos ayuda el testamento es a clarificar el destino que se le deben dar a los bienes. Mencionamos mucho sobre esto de los bienes materiales, pero además de estos, ¿qué otros aspectos personales o decisiones se pueden incluir en un testamento? Por ejemplo, puede haber el reconocimiento legal de paternidad o de maternidad hacia una persona. Puedes legar diferentes derechos que tenían las mismas. Por ejemplo, en México, pues no se utiliza, pero en otros países, pues se pueden legar títulos nobiliarios o distinciones que se hayan tenido o ser integrantes de determinadas cofradías o sociedades de honor. En México esto no es tan común porque están prohibidos los títulos nobiliarios, pero por ejemplo pues acciones, participaciones en empresas, derechos de autor, o sea, cuando la persona que muere haya sido pues escritor, artista, etcétera, digamos, pues es amplio, o pues se pueden establecer pues voluntades, etcétera, ¿no? Muy bien, y bueno, esto ya es un poco pasando a los familiares. ¿Cuál es el primer paso legal cuando una persona fallece? ¿Qué es lo que debemos hacer los familiares de esta persona? Bueno, lo primero es, y a veces lo hacen en automático en las propias funerarias, se genera un acta de defunción. Esta acta de defunción implica que a su vez, por ejemplo, en el acta de nacimiento de la persona se pone una anotación que hace referencia al acta de defunción. En las actas de matrimonio, etcétera, también de defunción y del juicio sucesorio se mantienen, y la variante es si hay o no testamento. ¿Qué es lo que pasa con las deudas cuando una persona fallece y se va con todas estas deudas? Bueno, hay dos supuestos. O sea, el primero es, las deudas como tal no son transmisibles a la siguiente generación o a quienes hayan sido herederos. Sin embargo, pues se entiende que al momento de la sucesión los bienes eran de la persona, de tal forma que las deudas sí se pueden cobrar sobre el capital que se hereda, de tal manera que si existieran deudas y un capital suficiente, primero se cubren las deudas y el resto ya es lo que se transmite a quienes hayan sido designados como herederos, que regularmente es la familia, aunque cualquier persona podría decir yo le heredo a tal persona, aunque no sea su familiar, o a tal organización de la sociedad civil o a tal fundación, etcétera, ¿no? ¿La ley permite que una persona deje por escrito su voluntad sobre qué hacer con su cuerpo antes de morir? Sí, pero obviamente tiene que ser legal. O sea, es decir, hay cosas que las reglas sanitarias no permiten. Obviamente, pues si uno dice, enterrado, yo quiero ser cremado, o quiero ser enterrado en tal cementerio o en tal nicho, o quiero que pues mi cuerpo se utilice para fines científicos y ser donado a lo mejor a alguna escuela o facultad, o donación de órganos, etcétera. Todo eso se puede hacer, pero pues obviamente hay cosas. ¿Por qué cree usted que es importante hablar del testamento, sobre todo en un país donde muchas personas aún no tienen uno? Pues precisamente por eso, porque la mayoría de las personas no hacen su testamento, de tal manera que esto genera pues juicios más largos, más costosos, incluso hay una pérdida y deterioro de los bienes, o sea, porque si, como mencionaba hace un momento, se tiene un solo bien que no se puede dividir, pues esto genera un mal no solo para quienes heredaron, sino para la sociedad en general. Te pongo un caso de
estas brigadas que de repente hace la universidad, y entonces se presenta una señora conmigo en las asesorías y pues me dice que sus papás tenían un terreno muy grande en un sector de Saltillo que se está desarrollando mucho, que se acercó a una de estas tiendas departamentales muy grandes a querer comprar el terreno. Pero el terreno, que era único, se lo heredaron a 10 hermanos. De hecho, pues cada uno de estos hermanos, pues no es que tenga mucho dinero, o sea, de hecho fueron a una asesoría gratuita, y la cuestión es que una de las hermanas no quería vender. El hecho de que no quiera vender implica que todos los demás hermanos no reciben dinero, digo, tampoco ella, pero también que ese bien no puede ser utilizado por una empresa, o sea, que les quiere comprar y que tiene el dinero suficiente para comprar y que puede generar empleos, inversión económica. Entonces, también hay un impacto social en esa cuestión que va más allá de la cuestión familiar. Por ello es importante también que en las familias exista esta comunicación, ¿no? Antes de cualquier tipo de problema que pueda llevar todo esto. Exacto, digo, a final de cuentas ya si tu familiar no hizo testamento, pues tender puentes y llegar a acuerdos, pues es lo que resuelve este tipo de juicios, pero pues también si se puede evitar, muchísimo mejor. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a quienes aún sienten miedo o desconfianza de hablar sobre estos procesos legales que se ponen en marcha tras la muerte de una persona? No, a ver, digo, creo que informarse siempre es vital, incluso hacer testamento desde que se cumple la mayoría de edad. Digo, incluso pues si somos jóvenes no quiere decir que estemos exentos de un accidente. Es una manera de ahorrarle problemas a las demás seres queridos, a los que queremos heredarles. Entonces, pues entre más información haya del tema, más probabilidad hay de que más personas hagan un testamento, y entonces pues son temas que se tienen que socializar. También, doctor, bueno, ya para terminar, ¿con quién me puedo acercar para checar todo esto de los testamentos? Menciona usted de asesorías gratuitas, pero ¿qué otros lugares puedo ir para asesorarme sobre esto? Mira, digo, uno pues se puede descargar el Código Civil de Coahuila. Está en formato electrónico, libre y gratuito. En él hay un apartado de sucesiones en donde se habla de todos estos procesos. Evidentemente, pues las asesorías gratuitas que da la Universidad Autónoma de Coahuila en las diferentes regiones en sus brigadas. Suele haber también estos clubes de consejos legales, de asesoría legal en nuestras escuelas y facultades de derecho. Pues tenemos una en Saltillo, en Torreón, en Piedras Negras, y últimamente en FECA Monclova también ofrecemos esa carrera. Entonces estamos en 4 puntos del estado. Pueden acercarse con cualquiera de los notarios que existen en el estado. Pues también hay brigadas de diferentes órdenes de gobierno, de los municipios, del estado, en donde también les pueden ofrecer información al respecto. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Víctor Sánchez. ¿Algo que quiera agregar? No, pues es todo un placer. Digo, y pues en este mes que celebramos de buena manera la muerte, porque son procesos naturales, pues qué bueno que también lo hagamos desde la parte informativa a toda la comunidad universitaria y a quienes pues siguen las 2 estaciones de radio que tiene nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctor. A veces pensamos que temas legales como el testamento, por ejemplo, es adelantarse a la muerte, pero en realidad es una manera de cuidar la vida de los nuestros cuando ya no estamos. Hablar de la muerte ante la ley es reconocer que en México la legalidad también protege al último acto de nuestra vida. Preparar nuestros documentos no evita la pérdida,
pero sí evita el conflicto, porque más allá de los bienes, lo que podemos heredar es paz, orden y claridad. Agradecemos al secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, el doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, por compartir con nosotros su experiencia y ayudarnos a entender la importancia de actuar con responsabilidad antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Les habló Fernando Cervantes Zavala, agradeciendo su compañía desde las instalaciones del 104.1 FM Radio Universidad en Saltillo. Los invito a acompañarnos en el próximo episodio de esta serie especial, donde seguiremos descubriendo otro rostro de la muerte, porque hablar de la muerte es también hablar de la vida.